Mari Pupeñi, Mari Pulamñán, Unemuta, Chalicunuanta, Arturo Hernández, Loncoleluta, Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades MEU, Ka Feipicunuanta, Mari Gonzalo Díaz, Loncoleluta, Magíster en Antropología MEU. Feipicunuanta, Mari Puñisol, carrera de Antropología y Arqueología MEU. Ka Feipicunuanta, Mari Pu Notramcafe, Quimelfe Claudia Briones, Ka Quimelfe Pablo Marimán. Feipicunuanta, Mari Pu Quimelfe, Departamento Mu, Ka Mari Compuche. Kumeaku Compayaimun Tufachi Notramcan. Buenas tardes a todos y todas. Iniciamos saludando a Arturo Hernández, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, a Gonzalo Díaz, director del Departamento de Antropología, y a los jefes de carrera de Antropología y de Arqueología, a la profesora Claudia Briones y al profesor Pablo Marimán, quienes expondrán el día de hoy a las y los académicos del departamento y al público en general. Sean todos muy bienvenidas y bienvenidos a la inauguración del año académico Magíster en Antropología de la UCT. Tercera y cuarta generación, controversias, diálogos y perspectivas en torno al WALMAP. Para iniciar la actividad, voy a ceder la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, Arturo Hernández Seyes, que nos dará unas palabras de bienvenida. Mari, Pulamien, Pupeñi, Puwenui. Un gran saludo, manifestarles mi gran alegría, mi contento, porque estamos iniciando formalmente, este es un rito que es necesario, importante hacer, nuestro año académico, nuestro nuevo año académico, y particularmente en esta oportunidad lo estamos haciendo con dos generaciones, la tercera generación y la cuarta generación. Lamentablemente la generación anterior no tuvo la oportunidad de venir presencialmente a la universidad, pero hoy ya, a partir de, bueno, ya lo están haciendo en sus clases habituales. Agradecer, por supuesto, a quienes lideran este conversatorio el día de hoy, particularmente a Gonzalo, y muy especialmente a Claudia, darle las gracias por el tiempo que se da, de regalarnos parte de su conocimiento, allende los Andes, desde el Puel Mapu, ¿no es cierto?, para conversar un rato con nosotros, compartir sus ideas, para que después se pueda desarrollar efectivamente este conversatorio respecto de lo que ocurre, lo que está ocurriendo en el WALMAP. Quiero decir que estamos muy contentos como universidad y desde mi perspectiva como decano, la facultad entera está muy contenta de iniciar un nuevo grupo de estudiantes que van a venir a formarse en conjunto con nosotros. Este es un proceso de una formación conjunta donde los saberes de las personas que vienen y los saberes de los académicos se funden para formar un nuevo conocimiento, para lograr un aprendizaje mucho más completo que pueda ayudar a la sociedad regional en la que nos encontramos. Particularmente tenemos mucha alegría por un magíster de esta naturaleza, un magíster en antropología, ¿ya?
sobre todo por la región en la que nos encontramos y por los temas que nos demanda la sociedad actual, que nosotros tenemos que tener la formación para ser capaces de ayudar a resolverlo. Así que quería yo estar unos minutos, manifestarles mi alegría, la alegría de toda la facultad. Esto está conversado en el consejo de la facultad, que hoy día era esta ceremonia de lanzamiento de esta nueva generación, y todos han sido partícipes de la alegría que esto significa para nosotros poder nuevamente tener una versión de este programa. Quiero, al cierre de mis palabras, porque los importantes son los que van a realizar el conversatorio más que el decano en esta ocasión, contarles una primicia con el permiso de Gonzalo y con el permiso de Claudia. Estamos haciendo algunas gestiones desde el decanato, pero muy cercano al departamento, con Gonzalo, para poder contar con Claudia próximamente en Temuco por unos días. Próximamente dentro del año. No imaginen el próximo mes, más bien más cerca de fin de año. Hemos hecho ya una presentación, hemos recibido los antecedentes de Claudia, el currículum actualizado, en fin, y ya hemos hecho la presentación para poder estar con ella y tener la dicha de poder compartir su conocimiento de manera presencial con nosotros y eventualmente también con los estudiantes del programa de Magíster. Así que ahí tienen una primicia. Es Claudia reconocida, una gran invitada. Alguna vez he estado en algún congreso en mis tiempos en que circulaba por los circuitos en mi condición de lingüista, así que conozco de tu trabajo, Claudia, y también he visto varias de las publicaciones que existen. Así que bueno, un gran saludo, el mejor ánimo a los estudiantes, que son los más importantes ahora, son los estudiantes, que inician un nuevo proceso de formación, de especialización en concreto. Ya todos tienen su profesión, pero ahora están en un nivel de especialización mayor, y esperamos que en algún momento algunos de ustedes puedan avanzar al próximo paso, que es nuestro doctorado. Nosotros contamos aquí en la facultad con un doctorado en estudios interculturales, así que ese podría ser otro paso que puedan dar en el futuro. A desearles entonces el mayor de los éxitos, agradecer a Claudia la gentileza, la siempre buena disposición que tiene para atender los llamados de los antropólogos nuestros, así que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias. Chaltumay. Agradecemos las palabras del decano e invitamos a dar el saludo inicial al director del Magíster en Antropología, el profesor Gonzalo Díaz Crobeto. Gracias, Luisa. Muchas gracias también, Camilo, que están haciendo su tarea de presentar, ¿cierto? También a Víctor, que está transmitiendo el evento vía Facebook, siempre está ahí tras bambalinas. Y claro, de una forma muy especial a Claudia, que ha sido compañera de varias instancias en este programa. Es difícil no pensar el programa sin ti, Claudia, así que esto le da un cariño muy especial a este inicio. Y a Pablo también, que también se animó, ¿cierto?, a entrar en este diálogo como profesor del núcleo, ¿cierto? Entonces tenemos una buena instancia para conversar, ¿ya? También al profesor Héctor More, que va a estar también haciendo el trabajo de moderación, ¿cierto?, de la actividad, que en este tipo de conversatorios moderar es importante, ¿cierto?, para que podamos participar, ¿cierto?, tanto ustedes tienen una conversación como también el público presente, ¿ya? Igual estoy un poco entrecortado con la voz, ya se nota un poco, porque para mí es súper simbólico lo que está pasando hoy, porque es mi último inicio como director de magíster del programa. O sea, para un proyecto, para un sueño que comenzó en 2013, ¿cierto?, en papeles, ¿cierto?, y como todo programa de inicio con mucha burocracia, pero que finalmente llevó la luz con todas las dificultades que es hacer un programa al sur, ¿cierto? Pero al mismo tiempo siempre fue una oportunidad de encontrar solidaridad increíble. O sea, tanto el equipo docente, que en todo momento siempre tuvo la disposición, ¿cierto?, de pensar que este era un proyecto colectivo que quería dar la oportunidad a nuestros y a nuestras estudiantes que tenían un excelente rendimiento, a que se pudiesen imaginar que podían seguir estudiando, ¿ya? Y que eso hoy en día ha ayudado a tantos frutos. Tenemos 6 o 7 estudiantes en doctorados, algunos incluso en teclado de aquí en la Universidad de Buenos Aires, en Santiago, en la Universidad Católica, acá también con nosotros, en el doctorado de estudiantes culturales. Entonces realmente ha funcionado como un espacio de posibilidades, ¿cierto? Al mismo tiempo, si bien nos hemos preocupado
por tematizar y enriquecer también una mirada regional de una antropología propia. Sabemos que las antropologías propias tienen que estar en diálogo con otras antropologías, ¿cierto? Con otros enfoques, con otras miradas, a veces con problemas, ¿cierto?, similares, pero otras veces con problemas que aparentemente no son similares, pero sí sabemos que pueden ser vistos y problematizados de un lugar y un punto en común. Entonces, eso siempre fue como un horizonte del programa, ¿cierto?, de que los estudiantes tuviesen la oportunidad de enriquecerse con miradas, ¿cierto?, y perspectivas que van mucho más allá también de las que podemos ofrecerle como cuerpo docente que tenemos en el programa, ¿ya? Como decía el decano, lamentablemente el año pasado fue todo corriendo y tampoco hicimos un acto inaugural, entonces hoy día juntamos a las dos generaciones, ¿cierto? Entonces también quiero saludar muy especialmente a Víctor, Marco, Cristina, Camilo, Danitza y a Catherine de la tercera generación, y la cuarta obviamente Luisa, Patricio, Danilo, Romero y Carlos por estar aquí, ¿cierto? Por aventurarse en este proyecto, que es un proyecto, como dijo el decano, lo hacemos de forma colectiva. Creemos, ¿cierto?, que es un espacio que es de continuo aprendizaje. Las cosas que estamos haciendo y la forma como las están haciendo son muy distintas de cómo partimos, y eso significa que hubo reacciones, ¿cierto?, que hubo, ¿cierto?, el espacio que las disputas nos permitan ver cosas, ¿cierto? Creo que eso es lo bueno también que un programa de Magister tiene, que hay un poco de formación, pero también de formación de nosotras, ¿cierto?, nosotros también como académicos, ¿cierto?, porque nos lleva a lugares distintos, ¿ya? Y por eso me gusta mucho la historia de este programa, ¿ya? Eso, entonces les dejo mis breves pero cariñosas y un sincero agradecimiento por todos estos años que mis colegas me han acompañado, y sé que los he vuelto locos, ¿cierto? Y también he vuelto loco también a Claudia, a Eduardo, a Gustavo, a Marita, que han estado siempre con nosotros. Así que gracias por volverse locos con nosotros. Ese es como el lema o mi frase de despedida, en esta instancia por lo menos. Agradecemos las palabras al profesor Gonzalo. Y para continuar, cedo la palabra al representante del comité académico del programa, al profesor Alberto Pérez. Marí, buenas tardes a todos y todas. Estaba silenciado. Bueno, realmente es un placer poder estar acá compartiendo con ustedes. Después de tanto tiempo que hemos tenido obligados que suspender estas instancias. Así que es muy, muy lindo poder vernos, poder compartir este inicio de ciclo, pero también es una ocasión muy linda estar con la nueva generación y con esta tercera generación que ya está en sus pasos finales. Así que tanto a Víctor, a Marco, a Caterín, Erwin, Danitza, Cristina, Danilo, y a los nuevos, ¿no?, a esta cuarta generación, Patricio, Romero, Carlos, Danila, Luisa. Es un gusto para nosotros como comité académico poder compartir con ustedes y estar para ustedes. También es un gusto poder ver de nuevo a Claudia Briones, que fue mi profesora de la Universidad de Buenos Aires, así que era muy jovencito yo por eso, era muy, muy jovencito, así que siempre es lindo verla. Y espero, es una muy linda noticia saber que va a estar por Temuco. Así que, bueno, desde este espacio que nos toca como consejo, también queremos agradecer mucho a Gonzalo en este saludo casi despedida que hizo recién, porque realmente ha hecho un trabajo que todos los reconocemos, no solo los miembros del comité académico, sino creo que nadie puede negar o omitir, pasar por alto todo el trabajo de Gonzalo en estos años, el esfuerzo que ha puesto generación por generación para poder entusiasmar a los estudiantes, acompañarlos en todo el proceso y también reconocer el inmenso compromiso y alegría que él compartía con cada uno de los estudiantes
que se iba graduando, y también, como decía recién, cómo se enorgullece y nos hace orgullecer a todos, saber cómo continúan, cómo siguen adelante, cómo trabajan desde su rol de magíster, pero también cómo muchos, con todas sus inquietudes, siguen haciendo planes de doctorado. Así que, la verdad, estamos muy contentos, y también queremos aprovechar con mis compañeros, Pablo, Héctor, agradecerle a Gonzalo todo este trabajo, que la verdad a veces titánico, que ha hecho para sacar adelante cada generación del magíster. Así que es algo que creo que con mis compañeros del Consejo queremos reconocerle y agradecerle, ¿sí? Y bueno, y para la tercera generación y para esta cuarta nueva generación, sepan que nosotros y nosotras, en este caso somos nosotros, del Consejo, bueno, nuestro compromiso constante y permanente por velar por garantizarles lo mejor para su formación académica, pero también para nuestro compromiso también para velar por el cumplimiento de los reglamentos, las normas, todo, por supuesto, en beneficio de la mejor calidad de su formación y del acompañamiento personal, que siempre estamos dispuestos, con las puertas abiertas, y también con mucha alegría y con mucho placer lo hacemos, ¿sí? Involucrándonos también siempre, sepan, en todo lo que tenga que ver con sus proyectos de desarrollo, con el desarrollo de sus proyectos, con sus AFES, desde el comité, a que esperamos que puedan contar con nosotros, y bueno, les deseamos el mayor éxito a los que están culminando y a los que están comenzando, ¿sí? Así que nada, un saludo de parte nuestra para todos y todas, y bueno, esperemos vernos ahora más personalmente, y bueno, tener muchos más espacios como este para poder compartir e interactuar entre todos y todas. Gracias. Se agradecen las palabras del profesor e invitamos al representante de estudiante de la tercera generación, Marcos Bizamas, a dar unas palabras. ¿Estará por ahí, Marcos? ¿No me escuchan? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora no. Puede que sea un tema de No sé. señal. Sí, tengo mala señal. ¿Se escucha? Ahora sí. Ya. A nombre de la tercera generación de estudiantes, Se va. Ahora Marcos, prueba sin cámara mejor. Ahora te vamos a escuchar. Vamos. sí, corté la cámara. Ya. ¿Me escuchan ahora sí? Sí. Vale. Ya. Bueno, darle éxito en el
en el programa, en sus proyectos, y que disfruten el enfoque que podrían cruzarse en el camino. Nosotros también ofrecemos cualquier ayuda o apoyo que puedan necesitar para que esta estadía en el magíster sea más provechosa. Respecto al magíster y a la experiencia que tengo, lo llamativo de este programa es que al ser profesionalizantes el programa, no sé si me están escuchando. Se escucha entrecortado, lamentablemente. Sí, tal vez seguir con la cuarta generación y si Marco se puede conectar, le damos de nuevo el espacio. Me parece. Bueno, entonces invitamos a Romero Mora Caimanque, representante de la cuarta generación. Gracias Camilo. Mari Poulamien, Mari Peñi. Agradecerle esta invitación a hablar un poco, ¿cierto? Nosotros comenzamos el día de ayer con la primera clase, y esta ya como la actividad inaugural. Creo que todos nos estamos conociendo un poco y me toca hablar más por casualidad que porque en verdad representa un grupo que recién se está conformando. Ya, pero comparto algunas líneas que mencionaban los profesores, ya, especialmente Alberto cuando habla de las gestiones de Gonzalo. Yo igual le aprovecho para agradecerle porque es justamente él el que hace, al menos personalmente, hizo esfuerzos para que uno estuviera acá. Ya por ahí a uno le cuesta un poco embarcarse a nuevos proyectos, pero está aquí, yo creo que en parte yo estoy aquí gracias a él, así que aprovecho de agradecerle su esfuerzo, sus gestiones, que no se dieron este año, sino que se dieron años anteriores también, y por cosas de la contingencia pandemia, digamos, no se pudieron concretar. Agradecerle a los profesores, a Héctor Mora, a todos los presentes, al decano, por generar este espacio. Yo creo que es importante que la antropología que uno estudia en pregrado se ahonde. Cuando uno ya sale al ámbito profesional hay temáticas que empiezan a generar inquietud, hay unas ganas de volver también a estudiar, a profundizar sobre temas, y creo que la academia sigue siendo un espacio donde hay discusiones que son provechosas para uno como un profesional. Ya creo que también un desafío personal, tomar esto y ya tener un nuevo grado desde donde pararse en el mundo laboral y en el mundo también académico quizá, con el fin de jugar un rol más activo. Ya creo que la profesión de antropólogo es una profesión que eh, puede aportar en la práctica a distintos procesos. Ya cada uno tiene sus ámbitos profesionales y yo desde mi experiencia laboral breve, un par de años, ya sé que puede aportar y sé que la gente busca a los antropólogos para aportar y para a veces generar diálogo y poner temas. Yo creo que estamos todos con las ganas de que comience la actividad. Creo que la actividad de hoy también es una señal de los temas que buscamos debatir o conversar en la región desde la que trabajamos, ya desde la que estudiamos, desde la que hacemos nuestra vida social, desde donde nos situamos tanto desde afectos como descubrimientos, ¿cierto? Todos nacimos en una sociedad que no, yo soy de Santiago, a veces no se habla mucho de la Araucanía cuando uno vive allá, pero estando acá va descubriendo un mundo distinto. Como no se habla de Calama, como no se habla de Talca, como no se habla de esos pueblos que a veces tienen una carga extraña histórica, pero que también son parte de esta sociedad. Así que creo que es un privilegio a ratos estar desde aquí, trabajar desde aquí y ir construyendo desde aquí, recuperando el legado que ya también se ha levantado por parte de algunos profesores que están aquí y otros que antiguamente también han dejado su aporte desde las ciencias sociales, desde la lingüística también. Así que eso puedo decir de manera general, agradecerle a todos y esperemos sea un buen año, tomar la palabra de Marco que he escuchado por ahí de esas ganas de relacionarse también con compañeros de otras generaciones y poder construir diálogo y acciones fructíferas.
Eso puedo decir. Bien, ahora le vamos a ceder la palabra al moderador encargado del conversatorio, ¿cierto? Quien será el profesor Héctor Mora. Muchas gracias. Bien, estimados asistentes, colegas, estudiantes de nuestra maestría. La actividad central de esta inauguración, el conversatorio Controversias, Diálogos y Perspectivas en torno al Wallmapu, pone en el centro de la reflexión un tema que suscitó una serie de declaraciones y debates desde el mundo político, social y académico. Nos interesa volver a poner esta controversia en el centro para escuchar las tesis y argumentos de dos destacados especialistas. La doctora Claudia Briones y el doctor Pablo Marimán. Claudia Briones es antropóloga por la Universidad de Buenos Aires, doctora por la Universidad de Texas, investigadora CONICET y profesora regular titular de la Universidad Nacional de Río Negro de San Carlos de Bariloche. Ha sido además profesora de grado y posgrado en Argentina e invitada a distintas universidades de América Latina, Estados Unidos y Francia. Directora y colaboradora en 27 proyectos de investigación, cuenta con una amplia producción intelectual que gira en torno a distintas problemáticas vinculadas a los pueblos mapuche y tehuelche, particularmente respecto a dinámicas políticas e identitarias en su relación con el Estado-Nación, los gobiernos locales y la sociedad argentina. Espero haber resumido bien su trayectoria. Pablo Marimán es historiador por la Universidad de la Frontera, doctor en Historia por la Universidad de Chile. Académico de nuestra universidad, se ha desempeñado como profesor de grado en la carrera de Antropología, así como en distintos programas de posgrado de esta casa de estudios. Ha publicado libros, capítulos de libros, artículos en torno a la historia y la memoria del pueblo mapuche en su relación con el Estado de Chile, con foco en distintas dimensiones y procesos. Ha participado en la fundación y promoción de organizaciones de investigación y desarrollo mapuche, destacando el Centro de Investigación y Documentación Ligüen, la cooperativa Cume Monguén, la Comunidad de Historia Mapuche y la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche. Un historiador de la Universidad de la capital de Chile, a propósito del uso de la palabra Wallmapu en una actividad pública por parte de la ministra Isquia Siches, señaló lo siguiente: la terminología Wallmapu no es una que sea relativamente antigua, sino que es más bien nueva. Surge hasta donde se ha logrado entender desde un movimiento revisionista a principios de la década de 1990. De hecho, se vincula a ciertas organizaciones internacionales que tienen su sede en Europa, especialmente en la ciudad de Bristol, Inglaterra, que hacen un reestudio y un revisionismo de la identidad del lenguaje, así como también de los símbolos que representarían al pueblo mapuche. No es una cuestión histórica propiamente tal, no proviene de la cultura ancestral del pueblo mapuche, que nunca percibió su territorio como un lugar particularmente definido. Dentro de este movimiento revisionista está la idea de establecer un territorio que es bioceánico con el nombre de Wallmapu, que abarcaría más o menos lo que es la zona de Santa Cruz y Chubut en Argentina, lo que es el territorio de la Araucanía y un poco hacia el sur por el lado chileno. Cuando el gobierno chileno habla de Wallmapu y una reivindicación en este territorio, estaría dándole la razón también a los movimientos indigenistas en Argentina que hablan de ese territorio que les pertenecía. El término Wallmapu es rechazado en Argentina fundamentalmente porque se parte de la base que ese territorio nunca le perteneció a los mapuches. Estas palabras las he querido traer a colación como para contextualizar un poco cómo desde la academia y desde un sector de la academia y desde un determinado enfoque se ha tratado de responder a esta controversia. Por lo tanto, nos resulta relevante ahora escuchar a estas personas y hay destacados académicos que han
trabajado sobre estos temas y tienen una visión distinta, ¿ya? Y tal vez más comprensiva de este tipo de procesos. ¿Ya? Entonces, para ello, le vamos a dar a cada uno 20 minutos para que puedan, ¿cierto?, exponer sus planteamientos o puntos de vista, y después esperamos que se pueda dar un rico diálogo, ¿ya? Y que contribuya también a esclarecer ciertas cosas, ya que a veces se afirman respecto a procesos políticos que son mucho más complejos, ¿ya? Que lo que se suele poner, ¿cierto?, de manifiesto. Así que les agradecemos y quedan ustedes entonces con la palabra. Le damos entonces la posibilidad de intervenir primero a la profesora Claudia Briones. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que, bueno, Marie Polamien, Marie Compuché, yo no dudaba que para la UCT y para mis colegas antropólogos hoy va a ser un día para celebrar, mucha celebración. Y yo la verdad que me sumo a celebrar la apertura de otra corte de la maestría, porque implica mucho trabajo crear un programa, pero también implica mucho esfuerzo de los docentes, los estudiantes, la misma institución sostener ese programa, ¿no? Así que me sumo a la alegría manifestada por mis colegas. Y en este marco, además de agradecer la generosidad, la calidez de la presentación, la verdad que agradezco especialmente esta invitación. Siempre es un placer, es un honor compartir con Pablo, que hace mucho que no nos vemos, y bueno, volver a estar vinculada con la maestría, ¿no? Que allá hace unos años tuve el gusto de poder hacerlo más personalmente a través de un seminario, pero que de alguna manera Gonzalo siempre encontró las formas de mantenernos vinculadas, ¿no? Yo tampoco dudo, ¿no?, que esta invitación posiblemente sea resultado de la afinidad que tenemos, más allá del respeto intelectual y del afecto que nos tenemos, ¿no?, pero de la afinidad que tenemos y tienen nuestras respectivas instituciones en torno a temáticas que nos resultan tan presentes como relevantes a universidades vecinas, que aunque estemos en dos países diferentes, pertenezcamos a Wallmapu y Nulumapu, compartimos, entre otras cosas, estar ubicadas en el Wallmapu, ¿no? Entonces, ¿cómo no sentirnos convocados y convocadas a pensar constantemente qué implica esto, ¿no? Así que es más que pertinente que hoy este haya sido el tema de reflexión con el que nos han convidado, ¿no? Estando Pablo, no me corresponde a mí hablar de lo que significa el Wallmapu desde la perspectiva del pueblo mapuche. Por eso, y siendo este un evento que convoca a quienes están optando por hacer un posgrado en antropología, elegí más bien compartir algunos reflejos analíticos que fui adquiriendo a lo largo de mi trabajo como antropóloga para ver si les resulta provechoso irlos teniendo en cuenta de manera anticipada en vez de irlos aprendiendo un poco a los golpes como me pasó a mí. Entonces empiezo por lo evidente que ya fue mencionado y cotidiano, ¿no? Aun cuando por momentos nos pueda parecer disparatado. Seguramente todos estamos al tanto de ese lío casi diplomático que se generó a fin de marzo y que reverberó en toda la primera semana de abril en los medios, cuando la ministra del Interior, Ixquia Siches, dijo algo así como que, en sus palabras, no hay que poner el grito en el cielo cuando uno habla de Wallmapu. Es parte de la cosmovisión de las personas que habitan un territorio y que sienten que han sido históricamente postergadas. Muy razonable, ¿verdad? Y sin embargo, dentro de Chile, y particularmente en Argentina, algunos sí pusieron el grito en el cielo. Y ahí es cuando debemos preguntarnos por qué algo que a nosotros nos puede parecer una reacción disparatada, desproporcionada, absurda, adquiere la entidad que adquiere. Ustedes sabrán mejor que yo cómo esto repercutió en Chile. Yo les cuento un poquito nomás, bien sucintamente, que en Argentina, por ejemplo, el llamado Grupo Honorio, formado por diplomáticos de carrera, reclamó al canciller argentino Santiago Cafiero que pidiese, y lo cito, aclaraciones a Chile sobre los dichos que habría vertido su ministra, pues resultaría muy preocupante que altas autoridades chilenas estén respaldando pretensiones separatistas de grupos que reclaman macroregiones de ambos países,
potencialmente violatorias de la integridad territorial de la Argentina y el Tratado de Límites de 1881. Miguel Ángel Pichetto, ex senador peronista por la provincia de Río Negro y ahora dirigente de la oposición, así de fuerte sopla el viento en Patagonia, rechazó por Twitter, lo que también ahora es el nuevo medio de hacer declaraciones políticas en mi país, rechazó, decía, y estas son las palabras de Pichetto, la pretensión secesionista conocida como Guaymapu que el gobierno chileno de Boric está legitimando. Se trata de reconocer a gran parte del territorio argentino y chileno como una nación pseudo-mapuche independiente. Y hay más, pero no los voy a aburrir. Solo quiero decir que, como justo el presidente Boric estaba por visitar la Argentina, yo imagino que la ministra no tuvo más remedio que pedir, decía, todas las excusas correspondientes, y como si fuese necesario agregar que no era su intención inmiscuirse en el territorio de nuestros hermanos trasandinos. Pero no banalicemos lo que puede parecernos disparatado y veamos qué de nuestros recursos de análisis antropológico nos permite prestarle la debida atención. Creo que Valentín Voloshinov, ese excelso analista de las prácticas discursivas que muchos dicen que era el mismísimo Mijail Bakhtin, aunque yo lo dudo, ese Voloshinov diría que el Guaymapu es un signo ideológico y que es precisamente por eso que resulta en disputas para precisar qué significa en verdad. Conflictos que Voloshinov analizaría como una lucha para fijar un determinado acento en un signo clarísimamente multiacentuado, lo que hace que distintos actores y agencias intenten definirlo de modos que incluso son contradictorios, aunque se presuman transparentes e inequívocos. En principio yo diría que el Guaymapu es mucho más que un signo ideológico, pero retomé a Voloshinov porque creo que la antropología no debe escapar a tratar de entender lo conflictivo, las contradicciones, lo problemático, sino que por el contrario nos tenemos que zambullir, ¿no?, en esas cuestiones para tratar no solo de comprender qué es lo que se disputa y por qué, sino también para tratar de reenmarcar los conflictos de modo de poder tramitarlos mejor. En esto, los antropólogos solemos hacer hincapié en la importancia de la escucha antropológica, ¿no? Como el oído es uno de esos 5 sentidos que quienes lo tenemos solemos tomar por dado y obvio, siempre es bueno saber qué implicaría una escucha antropológica como entrenamiento diferente al de la escucha cotidiana y al de la escucha de otras disciplinas. Diría en principio que debe ser una escucha, a ver si le suena esta palabra, desachatada, en el sentido de estar dispuesta a desnaturalizar, descotidianizar lo que indica nuestro sentido común social e incluso disciplinar. Y esto va en 2 direcciones muy importantes que yo les quisiera compartir, por lo menos para mí. En la primera dirección, y respecto de cómo escuchar el Guaymapu en y desde perspectivas mapuche, solo quisiera indicar aquí 2 aprendizajes derivados de sendos colegas que me ayudaron mucho a abrir mi propia escucha antropológica. Señala Alcida Ramos, una perspicaz, inteligente colega de Brasil, que debemos acostumbrarnos a que hay y solemos hablar de distintos modos de reflexión o modos de conciencia, un modo histórico, un modo más político y un modo más bien espiritual. Lo primero que debemos entonces hacer es desachatar nuestra escucha para tratar de advertir en qué modo de reflexión nos están hablando nuestros interlocutores, que en distintas situaciones o incluso en una misma conversación pueden hablar del Guaymapu en un sentido histórico, político o, a falta de palabra mejor, le podemos decir espiritual. Abrirnos a esto, como antropólogos, entrenarnos, ¿no?, en esto, nos va a mostrar tanto diferentes connotaciones de un mismo concepto, como de los contextos y situaciones en los que se los despliega. Colegas como José Quidel, Nicoleo o el mismo Pablo, entre muchos otros, han remarcado esto muy claramente, ¿no? Ya lo han dicho. Se suele hablar de polisemia, de los signos o símbolos, aunque también creo que están diciendo, y adhiero totalmente, que aquí hay mucho más que una cuestión semántica. A partir
el otro colega que a mí me ayudó mucho a partir de su acercamiento a la cosmovisión Aracambut de la Amazonia peruana, hablo del británico Andrew Gray. Él nos alertó sobre la importancia de entender que para los Aracambut, y yo agregaría que para los mapuche también, el mapu, en este caso, siempre tiene implicancias de distinto tipo y se lo proyecta desde distintas perspectivas y sobre distintas dimensiones, sean materiales, políticas, sociológicas o espirituales, ¿no? Y esto es central para descotidianizar ideas hegemónicas de tierras y territorios que suelen ser unidimensionales y centradas en la idea de propiedad. Y es también capital para entender qué es lo que ponen en juego las reivindicaciones de tierras y territorios desde las perspectivas de cada uno de los diversos pueblos indígenas e incluso al interior de cada uno. En todo caso, yo no dudo que todo lo demás que se puede decir sobre el Gualmapu nos lo irá comunicando Pablo, otros colegas mapuche y los y las quinche que así lo estimen pertinente o hasta dónde lo estimen pertinente. Pero hay una segunda dirección, les hablaba de una segunda dirección, en la cual a mí me ha sido provechoso ejercitar una escucha antropológica atenta, pues es la que nos permite también ir un poco más allá de la superficie de los discursos, para entender los fundamentos menos explícitos de eso que nos parece disparatado, y cambiar incluso la lectura de estudios étnicos tradicionales. Para decirlo brevemente, y esto es algo que ocurre demasiado a menudo, pareciera que se está hablando de una determinada cosa, por ejemplo, el Gualmapu, pero en realidad se están debatiendo otras, ¿no? Dicho de otro modo, hablar, por ejemplo, solo de los diferentes y de sus diferencias, algo tan frecuente en nuestras sociedades, es un modo de inscribir silenciosamente una norma que queda desmarcada, pero que, para la escucha atenta, revela el lugar del poder y sus dispositivos. Así, hablar del Gualmapu, al punto de convertirlo incluso en un conflicto diplomático, dice menos del pensar mapuche y de los propios mapuche que de los procesos de construcción de los estados-nación modernos, de sus lógicas y operatorias. Y si prestamos aún más atención, podemos entender qué es lo que desde esas lógicas y operatorias estatales se considera inevitablemente amenazante y qué es lo que podría dejar de serlo, ni bien se lograse hacer explícitos distintos implícitos para remarcar los debates. A ver, vamos un poco con esto. Los estados-nación modernos se han caracterizado por un sostenido y siempre renovado esfuerzo de construcción del Estado como nación y de la nación como Estado. Lo han hecho desde 3 movimientos simultáneos que replican en y a través de distintas instituciones lo que Althusser llamaba los aparatos de Estado y los aparatos ideológicos de Estado. Esas instituciones replican estos movimientos constantemente. Son movimientos 3 que parecen contrapuestos, pero que en verdad son muy complementarios y siempre están articulados de maneras complejas. Uno de esos movimientos es individualizador, pues los estados interpelan al ciudadano como individuo. A la vez hay siempre un segundo movimiento que es totalizador, pues trata de crear un colectivo compacto, el de los nacionales, sean chilenos o argentinos, en base a una identificación con eso que se objetiva como chilenidad o argentinidad. Pero por último, y no menos relevante, hay siempre un tercer movimiento que cualifica a los otros dos y que podríamos llamar de inclusión-exclusión selectivas. Por eso, yendo en contra del primer movimiento, se crean ciudadanos de primera y de segunda, acá también hablamos de ciudadanos de décima, y por eso, y yendo en contra del segundo movimiento que mencioné antes, se establece quiénes pueden formar parte deseable de la chilenidad o de la argentinidad, y quiénes, sin ser extranjeros, resultan otros internos, a menudo considerados más o menos inapropiados, indeseables, problemáticos, etc. Pero los estados-nación modernos no solo substancian ciertas formas deseables de ser un ciudadano o un nacional tipo, sino que temporalizan y espacializan esas tipificaciones de distintas maneras, a veces también en un mismo movimiento. Por ejemplo, cuando un legislador de Chile, ¿no?, censuraba la forma en que la ministra del Interior se refirió a la zona sur del país,
retrucando, decía este legislador, que la región de la Araucanía no se llama Guaymapu, se llama región de la Araucanía. Estaba significando ese poder, tanto colonial como estatal, denominar que al llamar Araucanía una región remite a sus habitantes a la época de la Araucana de Alonso de Ercilla y Zúñiga. Esto es, lo circunscribe a un pasado remoto y a la vez ejerce el poder de desposeer de sus nombres propios a algunos de los habitantes que están allí, quienes quedan también expropiados de territorios propios sobre los que la única competencia y jurisdicción que se concibe y prescribe es la estatal. Entonces, y colonialidad del poder, del ser y del saber mediante, más que decirnos algo de Guaymapu, es esto lo que se recrea y reitera hoy en día también mediante afirmaciones de esta índole. Esta continua proyección de la lógica estatal fundacional es lo que lleva a asumir que hablar de Guaymapu implicaría en todos los casos perder jurisdicción y competencias plenas sobre un territorio que quedaría así completamente desgajado del dominio estatal. De allí la iracundia de algunos, de allí que algunos vean cualquier reivindicación de plurinacionalidad o de autonomía como demanda de claro separatismo y por ende como peligro inminente, ¿no? Y tenemos muchísimos ejemplos en América Latina y el mundo de cómo estas prácticas sustancializadoras, temporalizadoras y espacializadoras de la nación como Estado, como la denominó Ana Alonso, son las que llevan a construir como amenaza a pueblos originarios trinacionales que afirman sus pertenencias más allá de lo que cada Estado aspira a controlar de manera exclusiva y excluyente por sí mismo. En todo caso, tomar en serio lo que nos puede parecer disparatado es incluso indicador de problemas más serios que los que se plantean socialmente como tales, y que por falta de contextuación y escucha atentas no tienen mucho que ver con lo que en realidad está ocurriendo. En palabras de ese Pichetto, el ex senador que les contaba antes, por ejemplo, él dice que el problema pasa por, lo cito, reconocer a gran parte del territorio argentino y chileno como una nación pseudo-mapuche independiente. En mi lectura, en cambio, el problema acuciante de ambos estados radica en que los gobiernos no logran dimensionar las limitaciones, injusticias y enojos que generan las políticas de Estado que emprenden desde lecturas superficiales de la interculturalidad. Y en este caso, además, tomar en serio lo que nos puede parecer disparatado tendría que mostrarnos, o eso es lo que en suma más quise transmitirles hoy, que más allá de las temáticas que vayan a trabajar en sus maestrías o en otros estudios de grado y de posgrado, lo fundamental es recordar que toda producción de conocimiento es situada así, porque en el Guaymapu estamos, lo que nuestro estar siendo antropólogos en el Guaymapu significa y suscita, es y debe ser siempre parte de nuestros contextos de preocupación y análisis. Así que gracias por proponer este tema. Aspin Rubén Mañón. Muchas gracias, Claudia. Vamos entonces a dar la palabra a Pablo para que pueda exponer sus ideas. Adelante, Pablo. Bien. Mari Claudia, Mari Compuche, Compupeñi, Ulaman, con Imun Tufachi Natran Meu, Quiñe Boyan Chalin, con Chilcatufe, Chilcatulelu Magíster en antropología Meu. Un saludo a todos los estudiantes de esta generación del Magíster en Antropología y obviamente también a quien ha sido su director durante todos estos años, a Gonzalo. También felicitar, digamos, la iniciativa de poner en discusión un tema que se ha vuelto espinudo, pero que sin embargo tiene su tremenda historia para atrás. Yo en parte voy a recoger la mención que hizo Claudia en el sentido de que pudiera explicar quizás
desde algunas categorías propias de los mapuches, ¿no? Lo que es Gualmapu, pero también ahí aprovecharme también de mi especialidad en cuanto a esta conexión o discusión que uno hace desde la etnohistoria especialmente, ¿ya? Y la etnohistoria asumida como una disciplina, bueno, un espacio interdisciplinario donde también la antropología histórica, la arqueología histórica, la etnoarqueología y obviamente también, y para mí muy significativo, las visiones que vienen del Mapuche Kimun entran también a nutrir los conocimientos, ¿no? Entran a ser un tejido consistente para podernos explicar los fenómenos. Y bueno, Héctor nos leía, en este caso a manera de una incitación, este comentario del historiador, ¿no? de uno de los historiadores chilenos, que es muy mediático, además porque sale en la televisión, y juega mucho a esa figura del historiador erudito, ¿no? El historiador que sabe de todo, le preguntan de todo y va y viene a través del espacio-tiempo, y se refiere, ¿no? de los hechos y nos puede dar un marco de interpretación. Y evidentemente, dentro de lo que él dice respecto a lo que se le pregunta en torno al Gualmapu, hay cuestiones cuyos fondos o sus argumentaciones no tienen la consistencia que uno esperaría de una persona que debiera ser también más riguroso, también apegado a las fuentes, ¿no? Y también a la posibilidad de dialogar con otras formas de conocimiento. Aquí en el Magíster de Antropología y en esta casa de estudio al menos se insiste bastante en lo interepistémico, y esa es una forma también de adentrarse en otras lógicas, en otras racionalidades para poder comprender los fenómenos, ¿no? Entonces no tan solo desde las escuelas tradicionales de formación más de la historia, ¿no? Que ha sido una de las disciplinas que ha construido también el relato oficial, que ha ocultado la realidad de los pueblos indígenas y en particular desde los mapuches. Entonces, quizás por ahí, y para empezar, hayan alguna, vamos a decir, sentidos comunes. Evidentemente, si el sujeto, ¿no? historiador, quiere decirnos de que hay una aparición en el tiempo y en la discursividad del término Gualmapu, que él ubica, ¿no? a comienzos de los 90, uno podría decir de una forma, ¿no? Evidentemente hay a la salida de la dictadura una organización que asume ese nombre, que todos lo conocemos en su expresión en castellano, que es el Consejo de Todas las Tierras, pero que en su nombre mapuche es el Auquín, ¿no? Gualmapu Ulam, que precisamente hacía alusión al Consejo de Todas las Tierras. La idea de Gualmapu empieza a acuñarse desde entonces, empieza también a conjugarse con otros términos que están en circulación en la época. Hay organizaciones que se llaman Atmapu, y es un sufijo que va a acompañar muchas expresiones, ¿no? de demandas de restitución de tierra. Ahí yo paro un poquito y quiero hacer una especie de reflexión por cuanto la experiencia de organización que hay en el movimiento acá en Chile, especialmente en el Gulumapu, ¿no? del movimiento mapuche, tiene variados, digamos, liderazgos y variados espacios en los cuales transitan, digamos, estas discursividades. Yo he observado, especialmente poniendo atención al siglo XX, que es cuando empiezan estas organizaciones de tipo contemporánea, vamos a decir, no tienen quizá necesariamente una conexión con las tradiciones de organizaciones anteriores, ¿no? en el periodo que nosotros llamamos de independencia. Estas organizaciones se juntan, se congregan, hay instancias que se llaman congresos araucanos, hay otras que se llaman parlamentos, hay otras que se llaman consejos de cacique, en las cuales, y muy especialmente en la primera mitad del siglo XX, el medio, ¿no? la forma de comunicación que ocupan para dirigirse a los suyos, para arengarlos, ¿no? para analizar, para discutir y precisar lo que ellos quieren, es el Chesugún, es el Mapudú.
de verdad que a mí me cuesta creer que el término no exista, que no tenga un contexto lingüístico o un contexto de significación. Porque si además nosotros analizamos ese término de Wallmapu, no es un término de tanta complejidad. En su literalidad hace alusión, ¿no?, al conjunto de territorios, ¿no?, a eso que quizás uno podría graficar también el concepto de Wayuntúmapu, ¿no?, todos esos territorios que están alrededor de donde nosotros vivimos. No tiene, vamos a decir, una mayor complejidad, como sí en el sufijo mapu, ¿no?, en particular, donde ya algunas autoridades, ¿no?, quinches, mapuches, señalan que hace alusión a una totalidad de la existencia, y no es nomás la existencia que nosotros llevamos en este espacio en el cual nos desenvolvemos, sino que también son otros planos de existencia que están sobre, bajo nosotros, y que también nos conectan, ¿no?, con tiempos en los cuales nuestros antepasados también lo habitan. Entonces, esa universalidad se encarna en ese concepto Mapu, igual Mapu, ¿no?, hace alusión en una de sus comprensiones, ¿no?, a estos territorios que conforman nuestra existencia, que están ahí o son parte. Entonces, a mí me cuesta de verdad creer, y ahí a lo mejor me pongo deductivo, que en esos espacios, ¿no?, de los consejos de cacique, de los congresos araucanos, de los parlamentos indígenas, ¿no?, que se llamen, en la oralidad, en la discursividad 100% mapudungún, no se haya ocupado esas terminologías, ¿no?, para referirse a lo suyo sin usar esos conceptos propios de una época, como son las palabras reducción, las palabras paraje, las palabras comunidad. Entonces, yo podría decir que en la medida que el mapudungún va, digamos, saliendo a los espacios públicos, incluso propiamente mapuche, empieza a hacer un tránsito también conceptual para que algunas ideas fuerza, como este mismo, ¿no?, de Auquín Wallmapu Ulán y de Wallmapu en particular, afloren, ¿no?, en otra época, a la salida, digamos, de la dictadura a finales de los 80 y de los 90. Por lo tanto, lo que quiero decir es que no es una invención, no es un constructo ideológico nomás que sale de un momento y que busca, ¿no?, o tiene la intención geopolítica de entrar o crear, digamos, un conflicto, en este caso con los estados o con las naciones. Es la evocación, es la mención de algo que está obviamente inscrito, ¿no?, y es parte de la memoria de los mapuches. También quiero recordar que el término causó conflictos muy tempranamente. Aquí hubo un intendente, Fernando Chueca, que aludiendo, ¿no?, a la historia y especialmente a interpretaciones que hay de ella, y ahí estaban las conexiones con Lacham, estaban las conexiones también con Canal Frau, muchos de estos pueblos que reivindicaban una ancestralidad y un Wallmapu, la verdad es que no tenían por qué hacerlo, porque habían llegado también a ocupar tardíamente posiciones en este territorio, y su origen, ¿no?, lo llevaba a la zona de las Pampas, de la Argentina. Ahí se manejaban con todas estas nomenclaturas geopolíticas ya contemporáneas, ¿no? O sea, ahí hacían mezcla entre lo que decían científicos y lo que decía o lo que tenían que decir, ¿no?, en términos políticos. Pero en ese fragor de lo que decía una autoridad política para bajar, en este caso, la exigencia de restitución territorial que hacían organizaciones como la mencionada, efectivamente fue surgiendo un movimiento intelectual que empezó a pensar también el tema, ¿no?, de la memoria, cruzándolo con el tema de la historia, para entrar en una propuesta, ¿no?, quizás distinta a las visiones recortadas y geopolíticas que hacía muchas veces la arqueología, que hacía la historia misma, que hacía también la antropología. Creo que esto lo asumieron tanto los intelectuales mapuches en una época, como también cierta generación de cientistas sociales. Creo que hay una primera visión o estudio
sobre la realidad mapuche a ambos lados de la cordillera, que ya digamos, no se hacía, ¿no? Porque los estudios estaban circunscritos o a la Araucanía, Chile, o, digamos, la zona del Neuquén, del Río Negro, el Chubut, digamos, en la Argentina, o lo hacía la antropología, por un lado, o lo hacía la historia, ¿no? Más por el otro, y en eso escuelas como la historia de la frontera, en fin. Entonces, ahí creo que lo escrito, entre otros, de la Isabel Hernández, una antropóloga argentina, en el 2003 ya empiezan a tener estas perspectivas y empiezan también a hacer uso del concepto, ¿no? Empiezan a hablar de un Gualmapu, de un Gulumapu, de un Puelmapu, como forma de pensar la espacialidad y los sucesos, ¿no?, que se dan en ella. Entonces no es nomás estudios de frontera, de los márgenes, donde fricciona el sistema colonial con los pueblos indígenas, sino que tratan también de posicionar las miradas desde dentro de esos espacios indígenas. ¿Y cómo se llaman esos espacios indígenas? Bueno, ahí sirve, ¿no? El término se emplea, otros también acá empiezan a hablar, ¿no?, desde la historia del Gurumapu, ya no empiezan a hablar de la Araucanía, entonces también empiezan estos cambios epistémicos dentro de la propia academia y también en una especie de diálogo o de respuesta, ¿no?, a estas discusiones que se vienen haciendo desde los movimientos sociales, desde, en este caso, el movimiento mapuche. Creo que vincular estos conceptos y estos enfoques a una organización, ¿no?, que del exterior formatea a los que estamos acá dentro, es como seguir reproduciendo esa imagen de que lo indígena no tiene esas capacidades y siempre depende de un otro que lo oriente, lo formatee, ¿no?, y lo lleve en esa dirección. Entonces, este concepto de Gualmapu y la bandera y las aspiraciones autonomistas, por lo visto tienen que ver con estos influjos, ¿no?, dentro del discurso de estos otros historiadores, dentro de quienes tienen también la posibilidad de influir muchas veces con su análisis en los medios de comunicación, que sabemos que los controlan los pueblos indígenas. Bueno, dicho eso, decirles que en la labor o en la agencia intelectual que nos ha correspondido, ¿no?, también a los mapuches, que nos hemos hecho de disciplinas como la historia, como la antropología y otras, hemos tenido que encontrar, ¿no?, ir descubriendo ese mundo, ese territorio que sabemos, o sea, comprendemos que fue, que existió. A ver, había un libro que a nosotros nos tocaba ver en un centro documental que existía acá, que se llamaba Ligüen, que era el libro de Erice. Este es un dato, ¿ya? Un dato que señala de que hay un diccionario de lengua pampa, lengua araucana, lengua huilliche y lengua pehuenche, que estaba en una biblioteca, ¿no?, que era el Centro de Estudio de Documentación Mapuche Ligüen. Y el libro ese, que es una edición de los años 60, que tenía 5 volúmenes, al menos si uno lo conoció, 5 volúmenes, tenía un gran mapa en su portada, que era el cono sur americano, el cono sur no, americano, y en eso estaba dibujado un territorio, y ese territorio quería graficar, ¿no?, la extensión, en este caso, de la lengua mapuche. Entonces era impresionante para quien veía el libro que eso que no se decía ni se reconocía en Chile, por ejemplo, en espacios o disciplinas como la lingüística, o quienes se encargan, ¿no?, de los diccionarios, de las traducciones, de la conservación, ¿no?, de esos conocimientos, tenían ese nivel de divulgación y a través quizás, ¿no?, de una tapa de un libro poderlo demostrar. Es increíble cómo a veces esas figuras te hacen también dar con la idea de que hay cierta verdad, ¿no?, en lo que tú crees o intuyes, ¿no?, que hubo aquí un Gualmapu, hubo aquí un país mapuche anterior, digamos, a estos estados. Y esa idea, ¿no?, de ese libro después, cuando tocaba, por ejemplo, hacer estudios específicos, como los que eran relacionados con los parlamentos,
hay un libro que salió el año 2000, 2002, que se llama Parlamento y Territorio, en el cual se cuelgan, entiendo que por primera vez, 3 actas de parlamento, una del Parlamento de 1793 de Negrete, otra del de 1803 de Negrete, y el de 1825 de Tapigüe. Al tener la posibilidad de leerlo ya públicamente, y se regaló ese libro, ¿no?, a las organizaciones que conformaban el movimiento en esa época, uno podía ver o comprobar que los mismos territorios que hoy día estaban en fricción, en lucha, en resistencia con las empresas forestales, con los particulares y con el mismo Estado, aparecían mencionados 200 y más años atrás. ¿Ah? Entonces aparecía Maquehue, aparecía Truftruf, Apamulemu, aparecían otros territorios más. Entonces uno podía darse cuenta, ¿no?, de la profundidad histórica y de cómo esos territorios habían existido independientes, pero no solo existido, sino que también en una relación ya política, diplomática, a través de los parlamentos con, por ejemplo, el grupo español en su fase tardía, ¿no?, en su último periodo de dominio, pero también en la fase temprana de la República. Y eso lo podíamos cartografiar, lo podíamos llevar a una representación de mapa, y de ahí salió un mapa, ¿no?, que hoy día se usa en distintas partes, donde obviamente, y viendo otras fuentes históricas, uno podía ir reconstruyendo a esa sociedad mapuche que ocupaba los territorios tanto de lo que hoy día llamamos, ¿no?, por el Mapu, desde la Argentina hoy día, a estos territorios de Gulmuapu acá en Chile. Y cómo uno construía el mapa, cómo uno sabía que estaban los ranquelches, que estaban los chadiches, que estaban los pehuenches picunches, que estaban los pehuenches huilliches, que estaban los manzaneros, que estaban los tehuelches, porque empezó a tener acceso a textos, ¿no?, a textos que empezaron a evidenciar 3 años de cautividad entre los patagones, August Guinar, uso y costumbre de los indios Pampa, Santiago Avendaño, viaje por América Meridional, Alcide de Dolbilli, no sé si es la mejor pronunciación. Bueno, después empezaron a aparecer otros, ya más de temprano, ¿no?, cartas mapuches del siglo XIX. Hay cartas que vienen de los territorios de Puelmapu, como los de Gulumapu, que le dirigen los loncos, ¿no?, al gobierno argentino y acá al gobierno chileno, y otros también más específicos, Nampulcafe, la idea de los viajeros, ¿no?, mapuche, de todos estos caminantes que ocupan la rastrillada, las famosas rastrilladas, y van y vienen durante todo el tiempo para allá y para acá. Entonces, estos textos, que ya no es memoria nomás, o sea, no es lo que cuenta el Chachay o la Papay, acerca de un piam, de una historia antigua o una historia, digamos, más reciente, sino que son sujetos que en su época se situaron, ¿no?, en ese país mapuche, que fueron o cautivos, ¿no?, de los ranquelches, o de los pehuenches, o fueron visitantes, ¿no?, de los chadiches, de los salineros de Calfucura, y dejaron registro, no empiezan a dar la idea de esta ocupación permanente, que además yo la empiezo a leer con otras características también. En el mundo mapuche, el Guymapu, se le llama al nombre que tiene el territorio. Y aquí hay algunas contradicciones que a mí se me enseñó en mi formación como historiador, y una de esas, que lo repiten insignes, digamos, historiadores y también antropólogos que se han metido en historia, es que, por ejemplo, la araucanización de las pampas es un fenómeno, digamos, tardío, por ahí por el siglo XVII, por el siglo XVIII. Entonces, ahí Canal Frau aparece, ¿no?, dando los argumentos que después repiten otros, pero también por acá otros insignes, ¿no?, ya les dije Lacham y también otros que los citan a ellos, planteaban, ¿no?, la misma idea. Entonces, la idea era que la ocupación era frágil y por lo tanto, si venía otro Estado y lo quitaba, entonces esa cuestión daba casi lo mismo. Pero resulta que la ocupación, cada vez
que uno se mete en estos datos o en estas fuentes, se va comprobando que tiene más profundidad, tiene muchas más raíces. Y vuelvo a la idea del Waimapu, ¿no? O sea, para que un río se llame Limay, para que un territorio se llame Ñorquín, Neuquén, Chubut, o del lado de acá, ¿no? Temuco, Lumaco, etcétera, no pasan 50 años, ni pasan 100 años. A mí me llamó la atención cuando descubrieron a Paul Schaeffer, ahí cerca de Buenos Aires, escondido, está una localidad que se llama Chivilcán, y cerca de donde yo vivo acá hay un Chivilcán. Y aquí hay un pueblo que se llama Carahue y Cholchol, y allá hay otro que se llama Choel Choel, y se llama Carahue, Carhue, o Carhue. Y aquí hay un cerro que se llama Portahue, y allá hay otro que se llama Portahue. Y después me fijo en la arqueología, me fijo en las charlas de Sonia Veró, con su discusión, ¿no? De los vínculos transcordilleranos, y empieza a comprobar, ya no leyendo nomás la cerámica ni la metalúrgica, sino que también los isótopos, ¿no? Y todos estos elementos químicos que están en lo que los sujetos, ¿no? Bebieron, comieron, a comprobar de que muchos de quienes son enterrados en las pampas provienen de la zona del Gulumapu, de la montaña. Mucha de la materialidad que ellos ocupan para su orfebrería o para su cerámica o para sus puntas de lanza provienen de las montañas o del lado del Gulumapu. Y estamos hablando de más de 1000 años atrás en historia. Entonces, este país parece que es bastante profundo, tiene un futáfolin, unas grandes raíces, ¿no? Que se hunden, ¿no? En este territorio, que algunos obviamente quieren negar también en su ignorancia, y no recurren, ¿no? A este tipo de fuentes, pero también a este otro tipo de argumentos que a veces están en la lengua y están en el mapuche quimón. Yo lo voy a dejar hasta ahí porque sé que estoy en el tiempo extra. Bien, muchas gracias, Pablo. Bueno, tenemos 20 minutos para poder intercambiar, así que dejamos la posibilidad de que Claudia pueda volver a intervenir y hacer algún comentario o profundizar alguna idea, lo mismo que Pablo, y también si los asistentes quieren indicar algo, levantar la mano y yo les puedo dar la palabra. Claudia. Gracias. Sí, no, totalmente, Pablo. Vos sabés que así como a veces hay que revisar, ¿no? Uno viene de una disciplina, cada uno de una disciplina. Vos mencionaste algo de la historia y esa forma, ¿no? De historiografía oficial que tanto ha contribuido a estas sedimentaciones de sentido común tan fuertes. Bueno, la antropología hizo lo suyo también, ¿no? Y lo tenemos que reconocer. La antropología en general, sobre todo la antropología clásica como disciplina, esa idea de cultura, ¿no? Como algo que si no está congelado en el tiempo y se mantiene igual a sí mismo, deja de ser una cultura y una pertenencia. Entonces resulta que se caen estas discusiones si ciertas palabras existían, no existían, y hay que ponerse, ¿no? a revisar fuentes con tanto trabajo para demostrar todo lo que vos acabás de mencionar. Así que la antropología también ha tenido, el discurso científico ha tenido mucha responsabilidad en esto que hoy aparece como sentido común, ¿no? Lo que vos mencionabas, el famoso proceso de araucanización de las pampas, acá fue levantado no solo por Canalfrau, muchos que vinieron después con un gran predicamento, ¿no? Digamos, definiéndose como etnólogos, como Casamiquela, por ejemplo, ¿no? Al día de hoy, con un peso en el sentido común, encima es rionegrino, de la provincia donde yo vivo, entonces cuesta mucho remover, ¿no? esa idea que, bueno, los que venían, no solo los que venían de Chile, sino que además entraron tarde, esta idea de la extranjería constante. Yo digo que Argentina es un país que para, no sé, fundamentar su idea de un país, así dicho, ¿no? Con pocos indios y sin negros, siempre expulsa todo, expulsa, ¿no? Entonces todo extranjeriza todo lo que puede. Los jujeños son bolivianos, los mapuches son chilenos, etcétera, etcétera. Y sé que también en Nulumapu se trató de fundamentar el sentido opuesto, ¿no?
de que al contrario venían de las pampas a invadirnos. Y muy curiosamente también, yo no sé qué pasa en Chile, pero aquí esta sospecha constante de la usina ideológica de Bristol circula en muchas páginas de internet, detrás de las cuales hay militares y exmilitares profundamente nacionalistas, ese nacionalismo conservador no alcanza a decir que es conservador, ¿no? Sino casi fascistoide en algunas cuestiones, ¿no? Esta idea que tal cual, aquí nos pasa en ese sentido exactamente lo mismo. Hay un trabajo muy lindo de la araucanización como discurso ideológico científico, ¿no? Que han hecho Axel Lazar y Diana Lenton, entre otros, pero ellos lo han trabajado mucho desde Canal Frau hasta Casa Miquela, y nos remite nuevamente a lo que yo estaba tratando de decir, ¿no? Esos procesos de construcción de nación como Estado que tienen que fundamentarse en una serie de dispositivos y operatorias que llevan incluso a nacionalizar pueblos preexistentes. Entonces aparece esta idea de los mapuches chilenos, los tehuelche argentinos, ¿no? Y bueno, mucho que pensar por ahí, y sobre todo pensar, yo es lo que me vengo preguntando hace unos cuantos años, ¿no? Porque todo lo que vos mencionás, el avance en las investigaciones, la documentación, los argumentos, ¿qué es lo que no estamos sabiendo comunicar? ¿Cuál es la dureza de esas convicciones, ¿no? de esos procesos, de esos dispositivos de construcción de nación como Estado, que independientemente de toda la documentación, independientemente de las fuentes, independientemente de los argumentos y de nuestros análisis, al día de hoy, por lo menos en Argentina, son... Porque uno puede decir el uso interesado, ¿no? De ciertos sectores corporativos, políticos, etcétera, etcétera, pero a nivel de sentido común, popular, siguen siendo bastante difíciles de remover. Así que yo creo que ahí tenemos otro desafío, que es ver por qué esto está tan duramente sentimentado y cómo comunicar, ¿no? Desde otros lugares para remarcar las discusiones hacia otro lado, ¿no? Así que me evocó todo eso, Pablo, lo que dijiste, todo eso. Ya por mi parte, por ahora. Bien. No sé si entre los asistentas, hay algún comentario que quieran hacer, una pregunta. Alberto está con la mano arriba. Sí, ahí te me escucha. Bueno, breve nomás, pero, o sea, los escucho, ¿no? Y después de todos estos años trabajando en San Martín de los Andes, ahora entre San Martín y Aluminé, del lado argentino, que ahora viéndolo desde la Araucanía, ¿no? O sea, la cantidad de evidencia que hay es tremenda. O sea, y en datos históricos ni hablar. Yo creo que, bueno, el año pasado sacamos el dossier Arqueología del Huelmapu, donde directamente, o sea, no nos estamos planteando demostrar en un documento o algo, no tenemos por qué demostrar, digamos, que la palabra que Huelmapu salió de la boca hace 500 años de un long. O sea, sabemos que, digamos, es un problema de investigación, si queremos lo podemos asumir, pero que está basado por autodeterminación, por un montón de, digamos, no tenemos por qué cuestionarlo. Y nos planteamos directamente como arqueólogos trabajar, o sea, en el registro arqueológico dentro de la espacialidad, y que el registro arqueológico también ayude, aporte un grano de arena, sea una capa más para la discusión de esta territorialidad ancestral planteada, ¿no? Pero también lo interesante, ¿no? del libro que le pasé a Pablo hace unos días, donde ahí están los documentos, por ejemplo, en la cuenca Lácar, cómo el ejército argentino, como instancia, desaloja las comunidades de la cuenca Lácar, se los lleva hasta Traful, los convoca ahí en Traful, y en Traful mismo, cuando se juntan con Rosario Suárez, o sea,
para negociar. El primer punto para negociar era, porque obviamente las comunidades de la Cuenca Lácar iban con entre los estandartes que tenían estaba la bandera chilena, ¿no? Porque ellos eran valdivianos, estaban en la cuenca valdiviana. San Martín de los Andes, el Poqueulio, es la cuenca valdiviana hidrográfica, pero también era culturalmente valdiviana. Y las poblaciones en que estaban ahí eran mapuches valdivianos. Y punto número 1 para negociar: declárense ciudadanos argentinos. Si no, no hay punto 2 de negociación. Para ir a un punto 2 de decir si lo dejamos volver a la tierra o no. Punto 1, bajan el estandarte chileno y se declaran ciudadanos argentinos. ¿Sí? Y eso está documentado por el ejército. Así se nacionaliza a muchas de las comunidades mapuches que estaban de este lado de la cordillera. Está documentado cómo se nacionalizan. Relevado por el mismo Estado. Y ni hablar del registro arqueológico. O sea, también otro problema que teníamos como arqueólogos es cuando encontramos toda esta vasta evidencia de cultura material que asociamos a los mapuches o a sus antepasados arqueológicos, como llamamos el Vergel o Pitrén, lo primero que hacemos es utilizar categorías como contacto, interacción, intercambio. O sea, aplicamos categorías que constituyen a la cordillera de los Andes como mediatizando las relaciones sociales entre los grupos de un lado y el otro. ¿Sí? ¿Y por qué no? ¿Por qué no hablar de...? O sea, yo no podía, por ejemplo, decir que se excavaba un sitio y encontraba un asentamiento con cerámica del Vergel, con piedras pulidas. Del lado argentino, tenía que decir que había interacción con sitios, con gente del otro lado. No podía decir que era un asentamiento del Vergel, que la misma gente que utilizaba esa cultura material vivía a ambos lados de la cordillera. No, eso no estaba concebido. En cambio, bueno, cuando fue el Congreso desde el 2010, en mi caso, por ejemplo, empecé a publicar los sitios Pitrén y el Vergel del sector oriental cordillerano. Y eso fue una discusión tremenda, porque a mi arqueólogos me han dicho: pibe, si es Pitrén es Chile, no puede estar en Argentina. Yo digo, mira, ahí está eso, ponle el nombre que quieras, pero pongámosle el nombre que quieran, pero es lo mismo. Y no hay otra cosa, ¿eh? Y bueno, lo interesante es esto, cómo nosotros también seguimos aplicando categorías, como recién lo que mencionabas, ¿no? De esto del corredor bioceánico del Huelmapu. Eso también, ese corredor bioceánico del Huelmapu planteado para La Pampa, ese corredor igual sigue siendo un área de interacción entre un lado y el otro. Sigue sin reconocer una misma espacialidad y territorialidad. Por eso también es importante que discutamos estas categorías que estamos utilizando para interpretar el registro arqueológico. ¿Sí? Porque los mismos científicos lo que hacemos es levantar a la cordillera de los Andes como una barrera, como un límite, y no como un accidente geográfico. ¿Sí? Que hoy día tenemos que entenderlo más como este accidente geográfico como algo que une a los que están a un lado y del otro, que lo tienen en común, que del otro lado está esto, del otro lado está lo otro, y no como una barrera que separa. ¿Sí? Así que nada, quería comentar todas estas cosas, porque la verdad es que hay muchísima información, como decía Claudia, como dice Pablo, hay muchísima información. Entonces, es verdad, ¿qué está pasando? ¿Cómo comunicamos? Pero un ejemplo de eso es con el libro Lobche Currinca, que el que pasé a vos, Pablo, por ejemplo, que lo editó el Senado, es un trabajo hecho por la comunidad indígena, lo edita el Senado de la Nación, para distribuirlo gratuitamente en todos los colegios, en todas las instituciones, en las bibliotecas populares, y por ejemplo en Neuquén el gobierno prohibía que se exhiban. O sea, dieron la orden, por ejemplo, a las bibliotecas populares de que las saquen.
Y en las bibliotecas escolares también, se la tenían que llevar a la casa, los maestros. Ahora empezaron a llevarlas, como que se resisten y vuelven a poner el libro en la biblioteca. Pero fíjate, fue una bajada de línea del gobierno provincial. Muchas gracias, Alberto. De nada. Estamos ahí en la hora. Bueno, gracias. Gracias. Bien, estamos prácticamente ya en el momento de cierre. Estamos un poco apretados por la disponibilidad de la plataforma. No sé si alguien quiere hacer brevemente un comentario, o si no, podemos cerrar y, para el caso de los estudiantes, podrán a lo mejor retomar estas discusiones en alguno de los cursos y seminarios que van a los que van a participar durante el año. Una nota de color a raíz de lo que dijo Beto. Esto ya venía pasando cuando empezó a Quintúe, había que pasarlo escondido del lado de acá, porque en la frontera lo agarraba un milico y veía el mapa de la portada y decían, esto no lo podemos dejar pasar, no respeta lo que dice el Instituto Geográfico Militar. La idea de barrera en realidad son barreras estatales, que las tenemos internalizadas aquí. Entonces, la cordillera pasó a ser una frontera estatal. No es ni un accidente geográfico, ni una frontera estatal, ¿no? Entonces, lo que decís es así, tal cual. Sí. Sí. Ahí tiene la mano Carlos. Hola. Brevemente, Carlos. Sí, muy brevemente. Quería agradecerles a ambos su presentación. Simplemente quería como dejar planteado un tema que creo que daba mucho, y es precisamente cómo también se menciona el Picumapu dentro de toda esta conceptualización del Wallmapu. Creo que eso es un tema que podemos trabajarlo durante extensamente, pero precisamente es donde los estados nacionales, por lo menos el Estado Nacional chileno, consolida su hegemonía sobre un territorio de ocupación, y que, por lo menos a mi modo de ver, yo he recorrido desde la cuenca del Limarí hasta la cuenca del Biobío, la toponimia mapuche se repite en todos lados. Y hoy en día también vemos una emergencia de consejos de organizaciones picunches, de comunidades picunches. De hecho, tengo entendido que hay una comunidad picunche en Linares que está llevando a cabo un proceso de levantamiento de machi. En fin, creo que es un tema que es muy interesante, sobre todo traerlo a colación a raíz de que estamos discutiendo, bueno, sobre las implicancias de Wallmapu. Eso, muchas gracias. Bien. Vamos a Romero primero y después a Pablo y cerramos. Ya, yo igual súper breve, y justo lo mismo que comentaba Carlos, porque, por ejemplo, cuando llega Luis de Valdivia aprende el mapudungún de mapuches que estaban en Santiago. Santiago tiene 4000 mapuches, dice él, en el momento cuando llega, y de ahí toma la lengua, y de ahí viene al sur. Y como dice Carlos, también en el norte hay cerros, pues. Mi mamá es de Yapel y hay Caimanque, y hay un cerro que se llama Cayumanque. Entonces, hasta allá hay, incluso se sabe también del contacto con el pueblo que está de Perú, ¿cierto? Bolivia. Se sabe que hay diálogo ahí, lamentablemente por la historia nunca queda escrito, pero los cronistas incluso tempranos tienen conciencia de eso. Y yo creo que lo otro que afecta un poco como para la sociedad en general es el tema de los estereotipos. Uno crece en una sociedad que siempre marginó a los mapuches, tanto en Argentina como en Chile, ¿cierto? Que los llenaron de categorías, de indio, es como la categoría prima, y hicieron un trabajo súper fuerte con eso y que todavía está presente en muchas generaciones. Yo creo que es como ahora que se está un poco limpiando eso, pero sigue habiendo una historia muy grande de una relación desde el estereotipo entre el mapuche y el chileno, y entre el argentino y el mapuche. Pablo. Bien, yo quizás podría aportar el hecho de que en esto del uso, digamos, del término Wallmapu,
lo podemos hacer calzar, digamos, con algunos derechos, ¿no?, que existen a nivel internacional, especialmente con el reconocimiento de territorios ancestrales. Y bueno, la ancestralidad, que puede ser también cuestionada, uno al menos la puede bajar, la puede situar a través de estas discusiones como las que estamos también escuchando acá, ¿no? O sea, no estamos hablando de algo abstracto o idílico, sino que estamos hablando de ocupaciones concretas que se pueden expresar en eso los nombres de los territorios, las ocupaciones que hubo, que las podemos también documentar, pero que sobre todo existen o continúan, ¿ya? Y ahí decía, ¿no?, Carlos, que hay comunidades linares, ¿no?, que están reivindicando esa identidad. Y resulta que a nosotros nos pintaron de que los indígenas, si existían en el país, era, digamos, la zona del Cautín y Mayeco. ¿Ah? Por lo tanto, el resto, digamos, no es indígena, o es chileno, o es mestizo, y van jugando con esas categorías. Entonces, nos meten en una alterización de los indígenas y nos subsumen, ¿no?, en una especie de identidad compartida con la élite, que yo creo que si hay alguien que tiene un origen quizás distinto y endogámico y excluyente en su construcción de identidad, son precisamente, digamos, la élite que nos gobiernan, y que yo las puedo identificar como verdaderas etnoclases, ¿no?, funcionando dentro del sistema chileno. Pero es cierto, ahora yo puedo hablar así como de un Wallmapu ancestral, ya aceptando, ¿no?, el término, yo no me lo voy a cuestionar más, y eso ya está dado. Pero también de un Wallmapu histórico, que es ese que por producto, digamos, de la guerra, de las conquistas, estableció fronteras y también estableció tratados. Y yo creo que ese Wallmapu histórico es el que está también internalizado en las generaciones de líderes intelectuales actuales. Pero, ojo, porque creo que los territorios indígenas, que yo creo que cultural, lingüísticamente son mapuches, ¿no?, al norte del río Biobío, quedaron sometidos en la maquinaria colonial, pero no desaparecieron. O sea, quedaron bajo la figura de los pueblos de indios, de allá del norte chico que se conoce, pasando por toda la zona central. Y esas identidades son las que subyacen en el pueblo chileno, y cuando hay crisis y hay explosiones que están, como esta última, ¿no?, del 2019, aparecen empuñando la bandera. O sea, vamos a decir, la empatía que representa ese bajo pueblo chileno no es solamente de tipo ideológica o política, sino porque ahí creo que hay unas conexiones, ¿no?, unas conexiones que tienen que ver con las construcciones de ellos como sujetos históricos, y donde esa cuestión indígena que le negaron por estas alterizaciones, la están asumiendo y se están reconstruyendo también de manera identitaria. Y esa cuestión es importante, que uno lo puede asumir y entender en su complejidad. Por último, Héctor, quería nomás referirme a algunos aspectos de Claudia, porque ahí son intervenciones que son reinteresantes, que al menos escuchándote, Claudia, te quería comentar de que efectivamente aquí las autoridades están hablando en ciertas claves, ¿no? Nación mapuche, Wallmapu, ideas de diálogo, de parlamento. Y bueno, ahí hay una especie de cambio respecto a lo anterior, y uno podría obviamente verlo abrirse, ¿no?, muy condescendentemente apoyando esas versiones. Pero igual ahí hay que tener cierto pensamiento crítico, ¿no?, cierta visión crítica con esos procesos, por cuanto no estamos viendo así en lo inmediato, aunque todavía ha recorrido poco tiempo, vamos a decir, algún cambio o algún cuestionamiento a las relaciones coloniales, ¿no?, que se engendran en estos y se reproducen en estos espacios, y que tienen como una de sus grandes parteras también las relaciones capitalistas y todas estas formas de apropiación del territorio, y que son también las que construyen sociedades y también las que han construido el Estado, con estas misiones históricas, ¿no?, de ocupar los territorios indígenas. Por último, nomás, decir que en ese encuentro de Fernández con Macri, ahí en Buenos Aires, hubo un acto cultural que tuve la oportunidad de revisarlo aquí con un colega del departamento, en el cual, en el acto cultural, dos mujeres mapuche cantaron, ¿no?, Ulcantufe, en su idioma. Entonces era una escena bien de análisis también antropológico, simbólico, por cuanto estaban las dos banderas colgadas y en medio había un espacio para otra bandera.
todo da a entender, ¿no?, que ahí faltaba una bandera, que eran las personas que estaban cantando. Así como dentro de todas las autoridades que estaban sentadas, faltaban otras también. Pero por último, esos que no estaban, esos invisibles, estaban precisamente cantando en su idioma, y en su idioma estaban dándole fuerza precisamente a la lucha, a la recuperación, a la reconstitución como pueblo. Yo creo que eso demuestra un poco lo que está, ¿no?, ahí subyacente en todas estas luchas, pero no podemos estar siempre en el escenario hablando solamente en clave artístico-cultural. Estoy simplemente haciendo un parangón, ¿no?, de lo que se dio. O sea, hay que, sí, imperiosamente retomar, digamos, ese curso histórico que fue el que nos hizo precisamente crear el Wallmapu, el Mapuchiquimun, digamos, y todas estas visiones por las cuales hoy día, obviamente, también luchamos y las proyectamos en nuestros trabajos. Eso nomás quería decir, Héctor, Claudia, y los demás que están acá también escuchan. Bueno, muchas gracias. Vamos a tener que entonces cerrar esta sesión. Agradecemos a don Franklin y don Pedro por habernos acompañado y habernos apoyado en esta transmisión y en habilitar, ¿cierto?, la sala. Y darle la palabra a Gonzalo para que pueda cerrar la actividad. No, muchísimas gracias a todos. Perdonen si fue un poquito corriendo, ¿cierto?, contra el tiempo, no es la idea. Y yo espero que este se pueda volver a hacer presencialmente. Nuestras clases son presenciales y esperamos tenerte con nosotros, Claudia, prontamente. Pablo, también fue un gusto ver ese diálogo. Creo que todos estamos acá, aprendimos, ¿cierto? Y aparte nos reencontramos en un lugar virtual porque también coexistimos. O sea, lo más chistoso es que uno sale acá y estoy con Pablo, estoy con Alberto en el mismo pasillo. ¿Ya? Así que eso, lo dejo con un fuerte abrazo y un fuerte sentimiento de gratitud. ¿Ya? Que estén muy bien. Bueno, chao, muchas gracias. Chao, Claudia. Que estés bien. Un gusto, que estén todos Gusto muy verte. bien. Gracias, Saludos a igualmente. todos. Hasta pronto, espero. Capeu Cayal. Bueno.